Se sienta a mi lado, un abrazo me da y me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Me acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú.
Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, amigos, en esta mañana. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Así que vamos a presentarnos como es costumbre, orando y dándole gracias al Señor por todas sus bondades. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, oh poderoso Dios, porque tú has sido bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, porque no hay otro Dios como tú. En esta hora, Señor, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, oh Santo Dios, porque has guardado nuestra vida, Señor, porque nos has guardado, Señor, de tantas cosas que quizás hoy no somos conscientes. Hoy colocamos, Señor, delante de ti, oh poderoso Dios, nuestros hermanos, nuestras familias, oh Santo Rey de la Gloria. Colocamos delante de ti, oh Rey de Gloria, las familias del mundo entero, oh Santo Dios, no solamente las de este ministerio, para que seas tú obrando, oh Santo Dios, para que seas tú, Señor, haciendo conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu promesa, oh Santo Dios. Asimismo te pedimos que seas tú desbaratando toda obra de las tinieblas, oh Santo Dios, que seas tú, Señor, colocando tu mano poderosa para traer sanidad, Señor, sobre la familia Granadillo, oh Santo Dios, sus hijos, sus seres queridos, oh poderoso Rey, porque creemos en un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo hace, un Dios que responde ante nuestras peticiones. Oramos también en esta hora, oh Santo Dios, por esta nación, para que seas tú, Señor, en medio de estos tiempos de elección, oh poderoso Rey. Asimismo, Santo Dios, te pedimos, Padre amado, que seas tú en cada ministerio, en cada pastor, oh Santo Dios, que seas tú obrando, oh Rey de la Gloria. En esta hora colocamos, Señor, a cada persona, a cada hermano del ministerio El Peñón, oh poderoso Dios, para que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, Señor, para que la obra que tú has empezado, Señor, se culmine, oh Santo Dios, conforme a tus tiempos, oh Santo Dios, porque grande eres tú, porque digno de alabanza eres tú, Señor, porque tú eres admirable, oh poderoso Dios. Hoy te alabamos, Señor, y entregamos este tiempo para que seas tú hablando a nuestras vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Dios bendiga sus vidas, mis queridos hermanos, en esta mañana que el Señor nos regala por su misericordia, por su amor. Y vamos hoy a iniciar un tema que tiene que ver con el dominio propio. Y quiero invitarles para que abran su Biblia allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, y vamos a ir al versículo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, y vamos a leer la palabra en la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 21 y el verso 12. Dice la palabra del Señor. Ahí encontramos un título: Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Vamos a iniciar con esta porción de la palabra. Y quiero hacerles una recomendación importante, hermanos. Sabemos que el devocional significa tiempo de devoción, y que usted pueda tomar apuntes es importante. Usted hoy va a tener una tarea de tomar apuntes de lo que más le llame la atención, de la idea o los conceptos, o de lo que usted siente que el Señor está hablando a su vida, para que no lo olvide, hermano. Y para hablar de dominio propio es necesario hablar del enojo. El enojo es una emoción, y es una emoción que tiene poder.
es un fuerte sentimiento de intensa molestia o indignación. Y esto viene como resultado de una amenaza, una situación injusta, una ofensa real o imaginaria, porque a veces la gente se ofende imaginariamente. Y Dios nos creó a cada uno con la capacidad de enojarnos. Dice la palabra que Jesús se indignó por el comercio que había en el templo y no dudó en manifestar ese disgusto, pero su manifestación de enojo fue justa, de acuerdo a lo que dice la palabra ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 21 versículo 12. Y hay una diferencia entre esta ira y la furia que puede surgir en el corazón de una persona. Por ejemplo, en Génesis 4:6 conocemos la historia de Caín y Abel. Caín asesinó a su hermano porque estaba celoso y resentido. Conocemos la historia de Jonás, ¿cierto? Jonás se molestó cuando Dios le ordenó que predicara arrepentimiento a los enemigos de Israel. Pero cuando obedeció, el pueblo de Nínive se arrepintió y se volvió a Dios. Y eso irritó a Jonás, aún más de lo que ya estaba. Sus ojos no estaban puestos en la voluntad de Dios, sino en sus propios deseos y prejuicios. Y esto llenó de amargura a Jonás, y lamentablemente esta es la última escena que tenemos de su vida, una escena de hostilidad, de frustración. Pero si leemos allí en el libro de Santiago capítulo 19, el primer capítulo versículo 19 al 20, dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 1 versículo 19 al 20: todo hombre sea pronto para oír, para hablar, tardo para airarse, porque la ira no obra la justicia de Dios. En la ira no obra la justicia de Dios. Entonces voy a repetir las citas para los que están tomando apuntes, y de pronto lo he dicho muy rápido. En Génesis 4:6 encontramos la historia de Caín cuando asesina a su hermano. En Jonás capítulo 4 versículo 1 al 9 encontramos todo lo que les mencioné de Jonás, desde el momento en que el Señor los llama para que predique a Nínive hasta el resultado final. Y Santiago capítulo 1 versículo 19 al 20 encontramos este gran consejo del Señor de que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Desde la perspectiva de Dios, la medida de una persona no está en lo que alcanza o en los logros personales que acumula, está en su carácter interno. Por eso, hermanos, es tan importante desarrollar un carácter en Dios, un carácter en su fe en Cristo y en su capacidad para vivir libre de las cosas que puedan impedirle llegar a ser lo mejor posible. El enojo es una emoción que puede tener resultados terribles que nos separa de la comunión con Dios, como sucedió con Jonás, o nos separa también de los seres que amamos, como ocurrió con Caín. Además, el enojo puede impedir que alcancemos nuestras metas, como veremos en el siguiente ejemplo. En Números capítulo 20, yo voy a parafrasearlo un poco para que nos rinda el tiempo, pero usted puede hacer lectura detenida de este capítulo. Números 20. Ahí encontramos a un líder, y ese líder es Moisés. Y con Moisés hoy vamos a ver cómo el enojo puede ser un causante o un obstáculo para que alcancemos nuestras metas en Dios. Y aquí en Números 20 leemos que el líder hebreo estaba al borde de perder la paciencia.
Y eso sucede por lo general cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos frustrados o batallando con sentimientos de inseguridad. Yo no sé si usted en algún momento, amado hermano, amigo, se ha sentido así. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel se había estado quejando de sus incómodas circunstancias, pero por alguna razón, en esta ocasión, sus lamentos disgustaron profundamente a Moisés. Ya este pueblo en varias ocasiones había hecho lo mismo, pero en esta parte de la historia dice que Moisés se incomodó. Y su respuesta dio inicio a una reacción en cadena que no pudo revertirse. Y eso es algo que usted debe tener muy presente, mi querido hermano. Las reacciones que tengamos a veces desencadenan otra serie de situaciones. A veces nosotros decimos, ay, ¿por qué esa persona es tan diferente? ¿Por qué ha cambiado? Porque muchas veces, hermano, hemos hecho cosas que han incomodado a la otra persona. Le hemos incomodado con nuestra actitud, le hemos incomodado porque a veces, hermanos, dañamos el corazón de las personas, a veces obramos de manera injusta, a veces nos aprovechamos de alguien porque esa persona tiene habilidades y entonces nos puede ayudar, y bueno, tantas cosas, hermanos, que pueden ocurrir. Pero en el caso de Moisés, dice la palabra que él se enojó. En esta ocasión no estaba de ánimo para aguantarse otra vez los lamentos del pueblo. Y su respuesta generó un gran impacto, no solamente en el pueblo, sino en su propia vida. El pueblo estaba sediento. Su ganado había pasado varios días sin tomar agua y la gente estaba irritada. Y habían puesto directamente la culpa sobre Moisés por el empeoramiento aparente de su situación, porque recordemos que el pueblo todo el tiempo decía, mejor estábamos allá, nos hubieses dejado allá. Ellos no salieron nunca de Egipto, su cuerpo salió de Egipto, pero su mente y su corazón estaban en Egipto. Y muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que porque somos cristianos, entonces el otro hermano tiene que aguantarse todo lo que nosotros queramos hacer, porque es que somos cristianos, entonces él es cristiano, entonces él tiene que ayudarme, él tiene que colaborarme, él tiene que aguantarse, él tiene. No, hermanos, somos seres humanos y pueden haber momentos en los que venga el enojo, pero el hecho de que nos enojemos no quiere decir, hermanos, de ninguna manera que esto sea la justificación para comportarnos mal. Y es allí donde el Señor hoy nos está hablando. Como líder, Moisés hizo lo correcto al acudir al Señor para buscar su dirección. Ahí en Números 28. Nadie puede manejar una situación así sin la ayuda del Señor. Y Dios le dijo que volviera y le hablara a la peña. Esa fue la instrucción del Señor Esa fue la instrucción del Señor para Moisés. El Señor le dijo, ve y háblale a la peña. Sin embargo, la palabra nos enseña que no siguió esa instrucción tan sencilla, porque realmente era algo muy fácil de hacer. Y esto, hermano, es lo que produce el enojo. El enojo nos bloquea. Cuando estamos iracundos, no escuchamos razones. Y aquí vemos un claro ejemplo a través de Moisés. Esa instrucción tan sencilla no la pudo ejecutar. ¿Por qué? Porque su ira le impidió ver la voluntad de Dios. Hay gente, hermanos, que mantiene enojado. Hay gente que mantiene amargado. Hay gente que todo el tiempo está enojado y por eso no puede escuchar a Dios, porque está tan sumergido en sus situaciones que no puede seguir las instrucciones. Yo no sé si usted le ha pasado o ha conocido personas así. Personas, hermanos, que todo el tiempo
están renegando, que todo el tiempo están con un enojo y los que están a su alrededor tienen que soportar su malestar que porque está enojado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que trabajar en el carácter. Y aquí vemos que el Señor le dijo a Moisés: ve y habla a la roca. Pero ¿qué pasó? Su ira le impidió ver la voluntad de Dios. Y en vez de hablar a la peña, como el Señor le dijo, Moisés levantó su vara y la golpeó. Eso hizo Moisés. Levantó su vara y la golpeó. No solo una vez, que fue lo más grave del asunto. No solo una vez, sino 2 veces. Además, dejó que su indignación lo controlara y regañó a la congregación diciéndoles: escuchen ustedes, rebeldes, le dijo Moisés, ¿cierto? Eso está ahí en número 28, 20, yo les estoy parafraseando para que el tiempo pueda rendirnos de alguna manera. Y Moisés gritó al pueblo y le dijo: ustedes son rebeldes. La pregunta es: ¿era cierto? Sí era cierto que eran rebeldes. Era real, era un pueblo rebelde. Y siguió diciendo Moisés: ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? En el versículo 10, ¿acaso debemos sacarle? Y esto aquí es donde viene el gran problema. ¿Y saben por qué? Porque cuando estás enojado, y querido hermano, muchas veces nos olvidamos de qué es lo que Dios está haciendo, de qué es lo que Dios está haciendo. Y por eso ahí el versículo 10 lo va a leer literal. Dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de las peñas? O sea, no era Dios. Aquí notemos que su énfasis no estuvo en Dios, sino en él y Aarón. ¿Acaso debemos sacarles agua? No dijo: ¿acaso Dios? No, ¿acaso debemos sacarles agua? Y es el motivo que el Señor obró de una manera inesperada. Dios le dio al pueblo lo que necesitaba: agua. Pero la reacción de Moisés dio como resultado una severa reprimenda. Moisés pagó un alto precio por su desobediencia. Dios no le permitió introducir al pueblo a la tierra prometida. Moisés tuvo que ver desde lejos, pero fue Josué quien condujo al pueblo de Israel a través del Jordán al hogar que Dios le había dado. Qué triste. Yo me supongo que se sintió Moisés. ¿Y saben por qué? Porque su anhelo era entrar a la tierra prometida. Tantos años caminar con un pueblo, como él mismo dijo, rebelde. Tantos años de sol, de frío, de arena. Tantos años de incomodidad para no poder disfrutar de lo que Dios había prometido, simplemente, hermanos, por una reacción equívoca. Y aquí vemos que aunque Dios nos ha dado promesas, hermanos, nosotros tenemos que cuidar de que esa promesa se cumpla, porque muchas veces, hermanos, tenemos reacciones equívocas. Muchas veces lo que hablamos, lo que decimos, porque aquí el problema estuvo en lo que dijo Moisés. Que estuviera enojado, como dicen los muchachos, vaya y venga. Ese no era el problema aquí, porque cualquiera se puede enojar. Todos nosotros hemos pasado por un momento de enojo y ese no es el problema, porque Dios sabe que somos seres humanos y nos podemos enojar, y por eso empezamos mostrando un episodio de enojo de Jesús. Pero la gran diferencia es que Jesús, a pesar de que estaba enojado, no pecó. En cambio, Moisés se enojó y pecó. Su pecado estuvo en que desobedeció a Dios, ignoró la instrucción de Dios, y tras de eso se vanaglorió, porque es la verdad. Él dijo: ¿acaso debemos sacarle agua?
¿Acaso debemos sacarles agua? Ellos no podían sacar agua. Ni Moisés ni Aarón, ninguno de los dos podía hacer algo semejante. Era el poder de Dios. Era el propósito de Dios que el pueblo empezara a conocer a su Dios. Un Dios de poder, un Dios de milagros. Qué triste, hermanos, que muchas veces nosotros somos los causantes de impedir que Dios haga una obra de poder. ¿Y cómo podemos ser los causantes? ¿Cómo podemos ser esos responsables? ¿Ustedes qué piensan, hermano? Hay muchas maneras y aquí estamos viendo a la luz de la palabra lo que sucedió por nuestra boca, nuestros hechos. A veces nos decimos, Señor, pero ¿por qué no se ha cumplido esta promesa en mí? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos haciendo las cosas como Dios manda? ¿Como Dios lo establece? ¿O tal vez estamos dándole manejos indebidos a algunos asuntos? Y esos asuntos se han vuelto el obstáculo, hermanos, para ver la gloria de Dios. Nosotros no podemos de ninguna manera ver milagros, prodigios, si estamos obrando mal, hermanos, si estamos haciendo lo que no corresponde. Hay muchas personas que se ocultan de los demás, se ocultan del hermano, se ocultan del pastor, se ocultan del líder de la iglesia. Y piensan que escondiéndose detrás o escondiéndose de estas personas más bien, ya todo está resuelto. Pero se les olvida algo muy importante. Y es que aunque nosotros podamos escondernos de todo el mundo, jamás podremos escondernos de Dios. Y los ojos de Dios siempre están puestos en nosotros. Los ojos de Dios nunca dejarán de mirarnos, ni sus oídos dejarán de escucharnos. Y a veces pensamos que porque yo estoy hablando acá en lo secreto, estoy hablando acá con un amigo, estoy hablando acá con el esposo, con la esposa, yo qué sé, porque estoy hablando acá y nadie me está escuchando, pero Dios sí. Y si los demás no escuchan, ¿eso qué importa? Porque finalmente el que hace todo posible es Dios. Y si está escuchando Dios todo y está viendo Dios todo, entonces, hermanos, como dicen por ahí, ¿a qué es que estamos jugando? ¿Cuál es el juego? No, hermanos, tenemos que aprender a vivir para Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a ser correctos hasta en lo más mínimo, en lo más pequeño, porque hace días hablamos de que las pequeñas zorras hacen perder las grandes cosechas, y hay muchas personas que en este momento no pueden ver la bendición, no pueden ver la cosecha, sencillamente porque hay muchas zorras de esas pequeñitas, hay muchas. Y hasta que no tomemos el control y no nos arrepintamos y no cambiemos nuestro estilo, nuestra forma de pensar y obrar, hermanos, no vamos a poder ver la cosecha. Por mucha palabra que escuchemos, por mucha palabra que estudiemos, por muchos ayunos que hagamos, por mucha oración que hagamos, porque sencillamente no estamos siendo coherentes. Una cosa es leer la palabra y saber la palabra, y otra muy diferente es vivir la palabra. ¿Y ustedes dónde creen que el Señor se glorifica? ¿En que usted sepa palabra, que yo sepa palabra, o que podamos vivir conforme a la palabra? ¿Dónde creen, hermanos? Porque todos sabemos que aún Satanás sabe palabra, se sabe la Biblia de principio a fin. Satanás la sabe, y no por eso agrada al Señor, y no por eso va a ser salvo, y no por eso el Señor lo ve con buenos ojos. Entonces, hermanos, a veces nos preocupamos tanto por cosas que realmente no trascienden, no tenemos invertido el orden de Dios. Lo invertimos y pensamos que el Señor se va a complacer y que cuando lleguemos a su presencia el Señor nos va a preguntar por los títulos.
Marisela Valencia, presénteme sus títulos de la universidad. Ah, sí, usted hizo una licenciatura en teología, tiene una especialidad. No, el Señor no nos va a preguntar por títulos universitarios. El Señor no nos va a preguntar por títulos, hermanos. El Señor nos va a preguntar por nuestra vida. Si nuestra vida fue realmente coherente a los consejos que el Señor nos da a través de su palabra. Y aquí vemos a un Moisés que estaba siendo incoherente, un líder que no obedecía, quería que el pueblo se sujetara a él cuando él mismo nos estaba sujetando a Dios. Y a veces nos pasa así, hermanos. Queremos que la familia se sujete, queremos los que trabajamos con personal, que el personal se sujete, pero entonces nosotros no nos sujetamos. Ay, queremos que esos hijos sean de bendición, que sean obedientes, mejor dicho, que la esposa se sujete, que el esposo se sujete a la palabra. Pero, ¿y nosotros para cuándo? Nosotros no podemos esperar que los demás se sujeten, porque la autoridad no viene por imposición, la autoridad viene de Dios. Y esa autoridad llega, hermanos, como consecuencia de su obediencia a Dios, su lealtad a Dios, su fidelidad a Dios. No hay otra manera. Esto no es por antigüedad. Porque yo podía decir, Señor, yo desde los 19 años camino contigo, el 18. Camino contigo, ya tengo 40, entonces ya llevo muchos años, ya estoy salva. No, esto no es por antigüedad. Hay gente que lleva 30, 40 años en el Evangelio y siguen siendo los mismos, o algunos han modificado sus malos comportamientos y han cogido otros, porque hay gente que suelta una cosa y coge la otra. Pero aquí vemos que el Señor, a pesar de que amaba a Moisés, le dijo, lo siento, pero no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Usted se imagina cómo se sintió Moisés? ¿Cómo se sintió Dios? Porque Dios nos ama, dice la palabra. Y como Padre que nos ama, nos disciplina. Y el Señor le quitó a Moisés eso que anhelaba tanto. Y uno dice, ay, pero es que el Señor tan drástico, pero es que era la primera vez. Apenas por un error hizo esto el Señor. Pero es que hay de errores a errores, hermanos. Y este era un error gravísimo, porque si no podía escuchar a Dios, no podía escuchar la instrucción de Dios, si siendo líder él no se sujetaba a lo que Dios le indicaba, imagínense cómo iba a ser de ahí en adelante todo el caminar de Moisés y este pueblo. Y por eso Dios fue justo. El Señor sabía que el pueblo sí tenían sed, llevaban muchas horas caminando, estaban cansados, pero Moisés no entendía, no comprendió el propósito de Dios, porque el Señor quería glorificarse en medio de la necesidad del pueblo. Entonces, ¿cuáles fueron esas consecuencias del enojo? Perder la entrada. Y esas consecuencias, hermanos, pueden ser emocionales, pueden ser físicamente graves, pueden elevar nuestra presión, ¿cierto? La presión sanguínea. El enojo puede provocar desequilibrios químicos en el cuerpo, es decir, que las hormonas se alteran. El enojo puede llevarte a grandes problemas de salud, a serios problemas de salud, a problemas severos como ataques cardíacos, derrames cerebrales, parálisis. ¿Cuántas personas en medio de un enojo les ha pasado estas cosas y muchas más? Han perdido la vida porque van conduciendo y están discutiendo tantas cosas. Por eso hoy el Señor nos invita a deshacernos del enojo. Y esto puede ser una tarea difícil, pero debe ser esencial para nuestra salud espiritual y también para nuestra salud física. Por eso debemos tomar decisiones, hermano. Debemos tomar decisiones. Y aquí vemos que Jesús tomó una decisión. Jesús no guardó resentimiento contra quienes habían causado daño.
Jesús perdonó en la cruz a todos aquellos que se burlaron, le escupieron, lo humillaron. A todos nosotros nos perdonó. Por eso, hermanos, hoy también el Señor les habla o nos habla de que debemos dar ese paso de perdón, pero un perdón sincero. Hay gente que dice que perdona pero no olvida. Y el que perdona y no olvida no ha perdonado, se engaña a sí mismo. Por eso aferrarnos a no perdonar es peligroso. Y la verdad es que, dirá usted, de tener dominio propio. Segundo, hay salud espiritual, salud emocional, salud física. Y tercero, hay buenas relaciones familiares y sociales. Y esto lo logramos al ser pacificadores en lugar de ser personas conflictivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque muchos tal vez dirán, sí, yo sé que yo me enojo con facilidad, que yo soy una persona irritable. Bueno, en fin, ¿qué tengo que hacer para deshacerme del enojo? Y lo primero es, pídale a Dios que lo perdone. Es importante reconocer primero que nada que el enojo produzca en nosotros es bueno. El enojo es explosivo. El enojo nos conduce al pecado. Lo segundo que debemos hacer es pedirle a Dios que le muestre en su corazón y en su mente las personas que usted necesita perdonar. No es saludable mantener el enojo por tanto tiempo. Aún la palabra nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27. No pequen al dejar que el enojo los controle. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. No permitan, está diciendo el Señor. Tercer consejo, pase tiempo de oración junto con el estudio de la palabra de Dios. Esto nos ayudará a mantenernos más como Jesús. Aleluya. Esto nos ayudará a mantenernos más como Jesús, más fuertes en el espíritu que en la carne. Así que, mis queridos hermanos, hoy el Señor nos ha hablado de la importancia de no enojarnos, de no pecar mientras tenemos enojo, de controlarnos. Tenemos que seguir estos pasos tan importantes para que podamos tener dominio propio. Este tema es muy amplio y mañana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar hablando del dominio propio. Así que hoy hablamos o nos enfocamos básicamente en lo que es el enojo. Entonces, como cada uno de ustedes fue tan juicioso y tomó apuntes, o al menos tiene en su corazón los aspectos más importantes en los que usted sintió que el Señor habló a su vida, entonces va a tomarse unos minutos, va a tomar unos minutos allí con el Señor. Y usted va a decirle al Señor: Señor, de lo que tú has hablado hoy, Padre, yo reconozco que esta es mi situación. Yo reconozco, Señor, que necesito cambiar. Yo reconozco, Señor, que no me he comportado bien. Señor, yo reconozco que necesito que me ayudes a mejorar mi condición. ¿Por qué? Porque esto me ha traído estas consecuencias, quizás dificultades en mi familia, dificultades en mi trabajo, Señor, dificultades en la congregación. Yo no sé qué dificultades haya tenido en usted ese mal comportamiento que usted hoy pudo detectar. Quizás en medio del enojo usted ha dejado de escuchar la voz de Dios y ha hecho como mejor le ha parecido. Y hoy el Señor le está diciendo:
que es tiempo de cambiar esa condición si en verdad quieres ver la gloria de Dios. Tal vez tú eres de aquellos que sigue haciendo cosas que no corresponden, aunque sabes que no le agradan a Dios. Y es tan grave, hermanos. Hay una gran diferencia entre pecar y no ser consciente de que lo que estás haciendo es pecado. Y otra muy diferente, que seas consciente de que es pecado y lo sigues haciendo. Es muy diferente. Y usted dirá, bueno, ¿y qué? ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Los dos son pecado. No, una cosa es ser la impiedad y otra cosa es ser un pecador. Entonces, la impiedad son aquellos que aún conociendo la verdad de Cristo siguen haciendo lo malo. Y otra muy diferente es que desconozcas y que hagas o cometas una falta delante de Dios y después te des cuenta que era una falta y tú digas, uy, Señor, perdóname porque yo no sabía que no lo podía hacer. Entonces, hermano, piense por un momento en esas pequeñas zorras. Yo le invito en el nombre del Señor. No podemos ver la gloria de Dios, ni el tiempo de cumplimiento puede ejecutarse en nuestra vida si nosotros, aún conociendo que tenemos aspectos sin resolver delante de Dios, seguimos como si nada, engañando a los demás y engañándonos a nosotros mismos, hermano. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora te damos a ti toda la gloria, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos cada día, Señor, a permanecer conforme a tu palabra. No permita, Señor, que nuestro doble ánimo, que nuestro carácter endeble, oh Santo Dios, afecte el propósito que tú tienes en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un carácter como el de Jesús. Dígale ahí al Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú esperas, a tener dominio propio, Señor, a desecharnos todo enojo y toda situación que bloquee, Señor, tu obra en nuestras vidas. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces los opositores del propósito hemos sido nosotros mismos, con nuestra actitud, con nuestras palabras, oh Santo Dios, con nuestras formas, porque no hemos hecho como tú dices, sino como mejor nos ha parecido. Hoy entendimos a la luz de tu palabra a través de Moisés, Señor, cuán importante es escuchar tu voz y obedecerla. Y ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces, Señor, no hemos escuchado tu voz y hemos hecho como hemos querido? ¿Cuántas veces hemos dejado que la duda, que la incredulidad se apoderen de nuestro pensamiento y nuestro corazón y hemos ignorado, Señor, tu instrucción? Dígale al Señor allí donde usted está: Padre, yo necesito más de ti, oh poderoso Dios. Yo necesito, Santo Dios, que seas tú en mí. Dígale al Señor allí donde usted está. Ayúdame, Señor, a vencer toda debilidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y sobre todo que pueda colocar por obra el mensaje que el Señor hoy nos entrega a través de este devocional. Feliz día para todos.